en Perú, precisamente por proyectos de gestión del territorio. Y bueno, tenemos una hermandad muy grande con ese país y ahora pues ampliándola, ¿no? Al tema docente, al tema académico por medio de UNIGIS, que ustedes conocen, es un programa de posgrado en sistemas de información geográfica. Agradecido nuevamente por esta invitación. Estoy dispuesto para cualquier consulta, pero permítanme empezar con algunas láminas, puesto de que es más ilustrativo, apoya mucho más para entender este tema, más aún cuando es un tema emergente, un tema que está ya circulando por las venas de las actividades geográficas, ¿no? Antes de empezar, me gustaría que por favor me den un comprendido si se escucha y se ve bien en la pantalla. Se escucha y se ve muy bien, ingeniero Beltrán. Puede continuar. Gracias. Bueno, integrando la geoética en la educación de posgrado para formar profesionales en sí con responsabilidad social y ambiental. Un tema bastante amplio, como lo es. Y bueno, lógicamente tenemos que empezar por hablar del espíritu de este tema, de la enseñanza en sí, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué yo aquí agradezco esta preocupación de ingeniería geográfica específicamente? Porque hemos estado viendo, siguiendo por las redes, que han tenido un congreso, un simposio la anterior semana, obviamente relacionado a las ciencias de la Tierra y demás. Pero, pero acá viene lo interesante. Ustedes ven aquí en esta lámina cómo hay varios campos de actuación, cómo existen muchas cosas que el ser humano está haciendo, porque todo se realiza en algún lugar. Es decir, cerca del 100%, hasta hace unos años decían el 60, después el 80, y cada vez más, la información tiene relación con la ubicación. Por eso es que hay una frase, todo se realiza en algún lugar. Entonces, y en ese lugar, ¿quién realiza? ¿Quién hace los cambios? Normalmente el ser humano, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del conocimiento, de la investigación, haciendo cambios. El ser humano ha llegado a esta tierra a hacer cambios. La mayor parte, espero, buenos, porque también hace malos, ¿no? Y esos cambios son en algún lugar, en el planeta. Y eso debemos pretender que quienes manejan esto lo hagan con integridad, ¿no? Lo hagan conservando principios para influir de manera positiva en el medio ambiente y en la sociedad, ¿no? Porque el ser humano participa en todos los eventos de cambio, ¿no? Entonces, en la educación, esto por supuesto que tiene que ser transversal. Lo primero que se le tiene que enseñar al que está aprendiendo, sí, es precisamente que sus cambios, su aprendizaje, todo lo que está generando, sea hecho con integridad, como vamos a ver más adelante en algunas láminas, ¿no? El ser humano ocupa y transforma desde hace siglos, ¿no? Desde hace siglos el ser humano está llegando a hacer cambios impresionantes. Ya estamos yendo a Marte, ya se está hablando de hacer hoteles en el espacio, cuando también hace muchos siglos se estaba inventando la rueda, podemos decir. Todo lo ha hecho el ser humano. Y el ser humano hoy día, según estudios, ustedes conocen, han de escuchar de la empresa Gartner, una consultora que precisamente hace investigación de tecnologías emergentes. Y esta empresa ha dicho de que hay muchas áreas y cada vez más áreas a través del tiempo
se están relacionando con la tecnología SIC o geotecnología, al punto de que han calculado que hasta el fin de hasta el 2030, se va a invertir $1 trillón en aplicaciones, en tecnologías y en ciencias relacionadas con la geotecnología. Entonces, imagínense, ya les voy a mostrar un gráfico, cómo está tan relacionada cada área con el GIS, con la geotecnología. Entonces, la responsabilidad que tenemos los educadores de esta geotecnología es mucho más grande, es muy amplia, porque dentro de poco todos van a poder usar un equipo o un proceso o una aplicación que tenga que ver con la variable dónde, con la ciencia del dónde. Hemos hecho un estudio con una empresa que se llama Geografía das Coisas, por encargo de la cooperación alemana, por encargo de una organización latinoamericana de entidades fiscalizadoras, para ver hasta qué punto los objetivos del desarrollo sostenible, que los ven allá en la parte superior, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, se relacionan con el SIC, con el manejo de información geográfica. Nos hemos sorprendido porque está en todo. Hablamos de paz, está. Hablamos de cambio climático, está. Hablamos de hambre, por lo menos, y aquí vemos, es muy explícito el gráfico, están relacionados con información geográfica, del dónde, y con sus procesos por medio de la geotecnología. De ahí sale, y mucho más después de la pandemia, el concepto de transformación digital, de que todas las instituciones quieren o están volviéndose 4.0, el gobierno 4.0, educación 4.0, etcétera, etcétera, porque están utilizando geodatos, porque también los gobiernos, la industria, los ciudadanos y la academia estamos precisamente involucrados en este tema y por suerte estamos íntimamente relacionados en la producción y en la transformación digital a través del apoyo de la dimensión geográfica, donde caen los sitios. Entonces, todas las instituciones están invirtiendo en soluciones integrales relacionadas con la ubicación. Entonces, aquí, utilizando el logo de la Asociación Internacional de Geoética, podemos definir el principio de la geoética como una disciplina emergente centrada en las responsabilidades éticas y sociales de los profesionales que trabajan con datos geoespaciales. Ya hemos visto en las anteriores láminas que están involucrados todos. No es un tema de geólogos, no es un tema de ciencias biológicas, no. Ya estamos hablando, como vamos a ver en un gráfico, de ingenieros civiles, de arquitectos, etcétera, etcétera, que es información que le ha obtenido precisamente viendo nuestros datos de enseñanza, ¿no? Entonces, sus principios son pocos, pero muy grandes, con mucho impacto. La responsabilidad ambiental, la sostenibilidad, la integridad científica, la justicia social y la educación para la toma de decisiones informadas. O sea, estamos formando profesionales con esos principios, ¿no? La academia, ahora sí, hablando un poco más, no tanto, no solamente a nivel de posgrado, porque hay inclusive cursos que están enseñando geotecnologías que deben tomar en cuenta, porque están formando ciudadanos del presente y del futuro que deben conservar esta línea, estos principios, llamemos, ¿no? Entonces, la academia, en todos los niveles, es la que va a transformar a los funcionarios, a los profesionales que van a transformar las instituciones. ¿Por qué decimos de que hoy en día
las instituciones están sufriendo transformación? Porque los ciudadanos ya se han transformado. Ya vivimos en una sociedad de información, una sociedad tecnologizada. Entonces, lo que hacemos es llevar eso a nuestras fuentes de trabajo, llevar en la academia, llevar a lo que aprendemos, llevar en todos nuestros campos de acción y el estudiante de SIC llevar a sus prácticas donde precisamente actúa con esta herramienta, ¿no? Entonces, innovamos, pero debemos innovar con responsabilidad. La educación en sí y la promoción de la geoética, ambas, deben asegurar el desarrollo de las tecnologías geoespaciales de una manera que sea sostenible. Tenemos que pensar en el tiempo. Hemos visto los objetivos de desarrollo sostenible, dice hasta el 2030, pero ya se debe actuar ya, ¿no? Aquí está el gráfico que les comentaba. Precisamente estos datos he obtenido de información a la cual acuden nuestros estudiantes de posgrado para hacer sus investigaciones. Es decir, es un muestreo de la información por áreas que se encuentra o que está en consistencia con la geoética. ¿Y esto qué nos dice? Aparte de que hay algunas áreas más que otras. Esto nos dice que la necesidad de la conducta ética es grande, es creciente y está en muchas áreas, ¿no? Ahí están las fuentes de esta información, que es, como les decía, producto de las bases de datos de bibliotecas que tenemos precisamente a donde acuden nuestros estudiantes. O sea, ya el tema ético es transversal, ¿no? Y bueno, hay iniciativas relacionadas específicamente con la sistemas de información geográfica como la Sociedad Geográfica Americana, la Asociación de Geógrafos de América, el Open Geospatial Consortium, ¿no? Que es los que manejan software libre, y el Grupo de Gestión Global de la Información Geoespacial de Naciones Unidas. O sea, este tema está muy, muy fuerte y me alegra ser quien pueda difundir esto a través de este canal de ustedes de Ingeniería Geográfica, ¿no? Entonces, importancia de la geoética en la educación. Formar profesionales conscientes y responsables que implementen proyectos con calidad e impacto social y ambiental. Volvemos a hablar de esos dos temas porque al hablar de social, estamos hablando de que se debe conservar el enfoque de género, la transversalidad, el aspecto racial, el aspecto intercultural, debemos tomarlo en cuenta en nuestros proyectos. Todos esos temas emergentes deben estar en la conciencia de los formadores y de los estudiantes, ¿no? Entonces, promovemos una cultura de responsabilidad social y ética, los que precisamente incorporamos estos temas en nuestra difusión y en nuestros trabajos. Esa es la idea, porque formamos profesionales que después van a estar en el mercado, ¿no? Los datos geográficos. Hay una gran cantidad de información geográfica para investigar, para poder generar lo que llamamos proyectos o proyectos geográficos o aplicaciones geo, con el término geo, ¿no? Entonces, nosotros debemos conservar, promover que precisamente esa gestión de datos sea conservando precisamente los principios de ética, ¿no? Poner fuente en los textos, etcétera, etcétera, que eso no solamente ya viene incluido en reglamentaciones, en legislaciones,
sino que también existe software, existe tecnología que nos ayuda y existen métodos, como también existen herramientas, ¿no? Entonces, debemos ser transparentes con la recopilación de datos, con el análisis, con la presentación, mostrar y con la implementación, ¿no? Ahora, hay temas que hablábamos desde el principio que el ser humano realiza en su diario vivir, ¿no? Es decir, impactos. Entonces debemos asegurar que esos impactos en los cuales nosotros vamos a generar en algún lugar con información geográfica sean sostenibles, sean equitativos, sean propositivos con el medio ambiente y no se logre afectar en forma negativa, ¿no? Eso logra precisamente estos principios que lo hemos visto en una anterior lámina, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones, porque el ser humano toma decisiones gracias a esta tecnología, sea pensando en beneficios, en equilibrio, para más o menos tratar de hacer sostenible y que los proyectos sí apoyen, generen equidad y también sean de impacto social y ambiental, lógicamente positivo, ¿no? Entonces, hay muchas áreas y algunas que están más relacionadas que otras con el impacto del profesional que sabe sí o que aplica sí, ¿no? Por ejemplo, la gestión territorial, el catastro, la zonificación agroecológica, el ordenamiento territorial, que no solamente trabaja con aspectos biofísicos, sino también con aspectos sociales. Entonces son los que más cuidado deben tener. Y bueno, ustedes han visto hace una semana en el simposio, estaban la geología y todas las otras áreas que están muy, muy íntimamente relacionadas con el medio ambiente o con la tierra, estaban también muy preocupados, ¿no? Desde este lado de la herramienta o de los métodos de información geográfica, también existe esa preocupación y la estamos enseñando, la estamos transmitiendo. El tema de la gestión de riesgos y desastres, otro ejemplo, ¿no? En el cual estamos también enfocados porque hay muchos proyectos en los cuales a través de UNIGIS estamos involucrados a nivel Latinoamérica que estamos viendo que se conserve esta temática, ¿no? Por supuesto que la investigación, la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos campos en los cuales actuamos. Desafíos, ya vamos a acabar, y oportunidades en este tema, ¿no? Existe, podríamos decir, más que desafíos, oportunidades, pero un desafío es la falta de conciencia y comprensión sobre la importancia. Hay muchos casos en los cuales no están tomando en serio este tema y bueno, existe resistencia, existe mucha demanda de esfuerzo para lograr, ¿no? Falta que se tenga más normativas, se está trabajando, pero yo les hablo desde el punto de vista académico. Falta todavía que seamos más rígidos para incorporar este tema en la dimensión que debe ser tratado, precisamente por el impacto que se logra al manejar estos temas. Entonces, las oportunidades, liderar la creación de un currículo que forme profesionales precisamente conscientes de la geoética en sus proyectos, ¿no? Otro desafío, fortalecer la colaboración interdisciplinaria y comunitaria, no solamente al interior de nuestras aulas, sino por medio de nuestros estudiantes hacia la sociedad, porque somos nosotros los que llevamos ese conocimiento por medio de nuestras acciones, ¿no? Y otra oportunidad identificada, pueden haber más, aprovechar este conocimiento para contribuir a un uso responsable y sostenible con la aplicación de nuestro trabajo.
¿no? Entonces, todos los días nace una oportunidad en este tema. Se están haciendo políticas normativas en la educación, evidentemente, existen herramientas, existen directrices, políticas internas en las instituciones educativas, pero no es suficiente. Se está avanzando precisamente porque es un tema emergente, ¿no? Seguramente dentro de un par de años ya vamos a hablar distinto, ¿no? Porque el fin es precisamente preparar, pues, estudiantes profesionales para que precisamente propendan esta temática. El futuro, ¿qué nos viene después? Es muy prometedor porque hay mucho por transmitir desde la docencia que forma los ciudadanos digitales, que forma los geociudadanos, que tenemos que nosotros tener ese cuidado, ¿no? Los principios de sostenibilidad, justicia social, etcétera, etcétera, claramente definidos en los currículos, que sean visibles, ¿no? Porque ya existe tecnología, metodologías estratégicas que facilitan este tema. Tenemos plataformas, tenemos muchos materiales que nos pueden ayudar en este tema para el bien de la geoética en el campo de la geotecnología o SIC. Les quiero agradecer esta oportunidad para mostrar esas cuantas láminas, espero que hayan sido ilustrativas. Tengo otras láminas relacionadas a una práctica específica de un IGIS que, si es que ustedes lo piden, se podría mostrar, pero estoy disponible a lo que ustedes indiquen. Ingeniero Beltrán, muy interesante, muy apropiado y muy atinado en el tiempo su exposición, porque en realidad nuestro país, como todos los países de América Latina, pues estamos inmersos en este tema de la geoética. Si hablo de Perú, fundamentalmente, actualmente, muchos profesionales en este conocimiento de la geografía y los sistemas de información geográfica, estamos en el desarrollo y la implementación de ello. Pero hay un tema que muy importante que usted ha enfocado es sobre la parte ética, profesionalmente hablando. Una preguntita sobre lo que el enfoque que le ha dado. Eh, ¿Tiene usted algunos ejemplos reales sobre la geoética aplicada a la política de un país? Bueno, desde el punto de vista de que todo ocurre en algún lugar y por experiencias vividas, eh, un gobierno o los gobiernos que ahora llamamos 4.0, que están ya con información digital, se mueven con datos. Esos datos provienen de alguna fuente o alguien los ha hecho. Entonces, hemos tenido casos de estudiantes, y esto aquí para ver, para ser consistente con lo que cada vez más aplicaciones que eran politólogos. Uno se sorprende, ¿no? Dice, ¿y este qué va a hacer? Precisamente al manejar datos para tomar decisiones que influyen en la sociedad, en el medio ambiente, es que se precisamente debe infundir la geoética. Nace desde la información que le das al tomador de decisiones. El tomador de decisiones debe actuar de manera informada considerando la ética. Entonces ahí se conserva esa transversalidad para poder precisamente lo que difundimos, ¿no? Decisiones informadas con ética. No sé si absuelve su consulta. Sí, está bien. ¿Usted considera que de repente aquellos políticos que postulan a gobiernos locales o que son parte de los manejos ministeriales, o tal vez la máxima investidura presidencial que podría llegar una persona, debería no solamente de tener la ética y los grandes valores de honestidad, debería conocer también sobre los geodatos?
Sí, sí, definitivamente, ¿no? Cada vez más hemos visto presidentes, hemos visto autoridades supremas que cada vez manejan más datos, ¿no? Por algo se los llama, y eso que desde hace mucho, y algunos que no deberían ser llamados estadistas. Pero si usted se da cuenta, ya el tema estadístico está íntimamente relacionado con los datos geográficos. En México, INEGI, Instituto Nacional de Geografía, ¿no? Y Estadística. En Colombia, sumamente relacionado con el tema de la gestión del territorio, la parte informática. En fin, en muchos países, el IBGE en Brasil, ¿no? El Instituto Brasileño de Estadística y Geografía, en fin, están íntimamente relacionados. Entonces, las cabezas de los países tienen que saber dónde ocurre qué. Y al decir dónde, ya estamos hablando de información geográfica, porque lo que van a hacer va a influir en algún lugar. Y lo que van a recopilar es en algún lugar. Por eso es que la geoinformación ayuda de una manera muy amplia en la implementación de las políticas públicas. Porque si no sabes dónde pasa qué, si no sabes dónde necesitan, por decir, agua potable, dónde necesitan agua potable, ¿cómo les vas a dar agua potable? Entonces se tienen que regir en, en esa posición, en esa ubicación donde ocurre. Otra preguntita, ingeniero Beltrán, disculpando la monología de la entrevista, Mm, pero un tema muy todo gusto. interesante. Eh, ¿En qué universidades, bueno, aquí en Perú, en San Marcos y Villarreal, se desarrolla el tema de la carrera de Ingeniería Geográfica en sus diversas especialidades? Pero, ¿en qué otros países se ha implementado la geoética como parte de la currícula académica de una universidad? Aquí en Perú creo que hasta el momento no recuerdo, salvo que se me esté pasando, haya leído el tema, pero usted en otros países ha sido considerado como parte de la formación profesional de un ingeniero, en el tema geográfico, por supuesto. Mire, este tema es emergente, este tema está creciendo cada vez más. De una manera, podríamos decir, selectiva, ha ido este tema de menos a más. Más relacionados, desde un principio han estado los que trabajan con ciencias de la tierra, ¿no? Es decir, geólogos, agrónomos, biólogos, han estado eh, por el hecho mismo de su relación más cercana con lo que ocurre en el área rural o el impacto que logran al ver medio ambiente y al ver el tema socioeconómico, se han preocupado, han estado avanzando en estos temas. Pero precisamente al ser emergente y que está yendo de menos a más, y en la medida que están aprendiendo nuevas tecnologías y después de la pandemia, mucho más, muchas carreras se han preocupado porque existe tanta cantidad de información y ahí nace. Yo antes de preparar estas láminas buscaba cuánta investigación existe alrededor de la geoética. Entonces ahí he podido ver que realmente si uno empieza a juntar la palabra geoética en tus búsquedas con educación, con profesiones, con diferentes, vas viendo que de poco a mucho va creciendo. Y esa información está hoy día en manos de los educadores de todas las carreras. Explícitamente no sabría yo, no podría decir qué carreras sí, qué carreras no, cuál más, cuál menos, pero sí que está al alcance de todos y que nosotros, como Colegio de Ingenieros, como capítulo de Ingenieros Geógrafos, debemos difundir, debemos infundir esto, a usar, a echar mano, porque hay mucho. Yo te aseguro que ese cuadro, ese gráfico que he mostrado,
Si lo muestro de aquí a un año, va a cambiar, porque esto es muy dinámico. Mm. Ingeniero, a nombre del capítulo de Ingeniería Geográfica, le damos eternamente las gracias por esta disertación que nos ha brindado e invitarlo, ¿no? En una próxima oportunidad que usted considera, de acuerdo a su agenda profesional, tener la Gracias. oportunidad de darnos otra charla, otra conferencia, porque la verdad que es muy, muy interesante y me gustaría que sea un poco más amplio su disertación para poder tener más herramientas de las cuales podamos nosotros extraer y aplicar en nuestra vida profesional. Sus últimas palabras, ingeniero Beltrán, ante esta presentación del día de hoy. Gracias, ingeniero. Es un honor nuevamente poderle decir que he estado acá en esta oportunidad para poder infundir estos temas emergentes. Un saludo fraternal para todos los ingenieros de Perú, para ustedes en particular, por preocuparse de llevar estos temas, ¿no? Temas que son temas de que son de mañana, ¿no? Ni siquiera de hoy, ni siquiera antiguos. Estos temas nos hace falta y ahora tenemos esta facilidad de sin necesidad de estar, ahorita está Jenny en Colombia, ustedes están en Perú, yo estoy en Bolivia, o sea, sin necesidad de distancias, podemos intercambiar ideas, podemos aprender también y, bueno, lógicamente, infundir en todos los que nos siguen, nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, yo disponible para cualquier tema, siempre colaboro con exposiciones. Ustedes, si tienen la oportunidad de verme en las redes, estoy constantemente difundiendo temas y compartiendo información en eventos. Y bueno, por medio de Unigis también tenemos masterclass, tenemos webinars y en las clases, lógicamente, tengo la oportunidad, la riqueza de tener estudiantes peruanos, tenemos varios que estoy en relación con ellos, ¿no? Así que cuando gusten el tema que esté relacionado a mi experiencia, con el mayor gusto les voy a poder compartir y nuevamente muchas gracias a todos ustedes por haber hecho posible este espacio de conocimiento. Muchas gracias, ingeniero Beltrán. Y a todos nuestros colegas les damos las gracias por su atención y esperamos que esto sea muy enriquecedor en su formación, en su visión profesional y en la ejecución de todos sus proyectos sobre la geoética. Dios los bendiga, Dios le bendiga a Rafael. Gracias por su Gracias, presentación y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Ok, ingeniero, gracias. Hemos terminado con el programa. Gracias, gracias. Gracias.